Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Nos muestras tu amor, nos muestras tu bondad de tantas maneras, Señor, a través de unos a otros, a través de lo que podemos contribuir, Señor, a través de poder trabajar y animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Es tu amor, Señor, el que llena nuestro corazón de alegría, de paz, de gozo, al poder invertir, Señor, en tu reino. Gracias te damos, oramos de una manera muy especial por los niños, por los maestros, Señor, que se disponen a servirlos. Te pedimos que tú hables a sus corazones, que tú selles esa palabra, que los acompañes, Señor, el resto de sus vidas. Y te pedimos que abras nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Los niños pueden pasar a su clase. Dios les bendiga. Gracias a Dios por los que se disponen a servir a los niños. Bien, el día de hoy vamos a hablar, hay un pasaje, seguramente es de los pasajes más conocidos de la Biblia, al menos en nuestra época, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y este pasaje viene en el contexto de una historia pues más grande, y a lo mejor que no la asociamos tanto con este versículo. Al menos para mí así fue. Muchos años como que tenía encapsulado ese par de versículos como que aparte, como si hubiera sido un momento tan especial, diferente cuando Jesús lo dijo, y luego la historia de un hombre que se llamaba Nicodemo. Como que no sé si a usted le pasa, a mí me pasó durante muchos años que no conectaba yo Nicodemo con el versículo de porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16 vivía aislado en un pequeño estante en la Biblia, así que sobresalía de todo. Pero esta historia es una historia interesante, es una historia que nos deja mucho que hablar. No la registra otro evangelista. Juan se tomó ¿cómo se le puede llamar? El tiempo para escribir esta historia. Y vamos a leerla, si gustan acompañarme, a Juan 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Aquí termina la interacción de Jesús con este hombre Nicodemo. Y empieza Juan describiendo a un hombre que fue a ver a Jesús y dice que era un fariseo. Y este grupo que era antagónico, eran, por si fuera una película, ¿verdad? Los fariseos son los malos. Eran las personas que terminaron crucificando a Jesús. Entonces vemos que Nicodemo era parte de este grupo religioso de personas muy consagradas al estudio de las Escrituras, muy consagradas a los estudios religiosos y la vida religiosa del pueblo de Israel. Un hombre además dice que era principal entre los judíos. Entonces no era poca cosa, como que Juan sí se tomó el tiempo de describir la clase de persona que era este maestro de la ley llamado Nicodemo. Y lo hace, creo yo, por una importante razón. Yo creo que en su momento fue un suceso, fue un evento muy significativo para los discípulos, el ver que a lo mejor en las expectativas que tenían de Jesús, ¿verdad? Que el movimiento de Jesús creciera, el movimiento de Jesús se expandiera, fuera teniendo poder, no solamente poder para convocar gente, sino un poder político. A lo mejor los discípulos que esperaban que Jesús llegara a consolidar un reino físico, terrenal en el pueblo y en la tierra de Israel, pues ellos a lo mejor vieron la llegada de este hombre como el inicio, ¿verdad? El inicio de ese nuevo mover en el ministerio de Jesús. A lo mejor ahí ellos vieron que se iban a abrir puertas que no se habían abierto hasta ese entonces. Y Juan se toma la molestia, por así llamarlo, de describir quién era Nicodemo, para que entendiéramos cada uno de los que leemos este pasaje y los que en algún momento íbamos a leer Juan 3:16 y memorizarlo y verlo en muchos cuadritos en nuestra casa, que viéramos a quién estaba dirigiendo Jesús este mensaje. Y yo quisiera hablar de algo que ya había traído en mi corazón, que quería compartir, que es como a mí me gustaría compartir de lo que yo creo y lo que la Biblia dice que es el nacer de nuevo, el ser cristiano. ¿Qué significa? Porque a lo mejor tenemos dudas de lo que significa el ser cristianos. A lo mejor para nosotros se nos hace fácil decir soy cristiano, recibirlo en nuestra mente. A lo mejor se lo compartimos a alguien más. La gente allá afuera tiene una idea de lo que es un cristiano. La gente que no ha pisado jamás una iglesia tiene una idea muy particular, y cuando usted dice que usted es cristiano, ellos inmediatamente piensan en esa idea y ese concepto que ellos tienen acerca del cristianismo. Y entonces yo quería poder hablar de algunos temas que la Biblia, siento yo, explica qué es lo que significa ser cristiano, porque ser cristiano en un principio significaba, ¿verdad?, ser seguidor de Jesús. Pero como les comento, se ha ido creando un nuevo concepto, la gente ha tenido otro concepto por diferentes situaciones y experiencias. Ya las personas tienen ¿cómo se puede decir? Categorizado, ¿verdad?, que es cristiano. Y lo primero que a mí me gustaría hablar, hermanos, si Dios permite seguir hablando de este tema, es el nacer de nuevo. Y este era un tema que Jesús le da a este hombre. Y es sorprendente porque pareciera como que Jesús ni lo escuchó al principio. Pareciera así como que Jesús anda en su onda y Nicodemo llega ahí y le toca ahí lo que Jesús está hablando en ese momento. Como que no tiene relación. ¿Qué es lo que venía hablando Nicodemo? Nicodemo traía su agenda. No sé si usted lo pueda ver, pero Nicodemo sí traía su agenda. A lo mejor, como decía yo, lo que yo me imaginaba que los discípulos, ellos pensaban, ¿verdad?, que con la llegada de este importante hombre de los fariseos,
se iban a abrir puertas y a lo mejor se iba a vislumbrar esa expectativa de ver a Jesús como un puesto político, con un puesto al menos de más influencia y poder, como lo eran los hombres religiosos de ese momento. Y yo creo que Nicodemo sí traía una agenda ahí. Y fíjese cómo dice, lo que dice Nicodemo es como llegar con Jesús y darle por su lado, ¿no? Como lo dicen, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De entrada, Nicodemo se estaba desmarcando de la mayoría de los fariseos. Nicodemo sabía que Jesús estaba enterado que los fariseos le tenían una desconfianza y que estaban muy temerosos del movimiento de Jesús. Pero Nicodemo llega representando, porque se fija, él habla en plural. Entonces él llega representando a una facción de los fariseos y va él en su moción como de embajador de este grupo de fariseos para decirle que no son todos iguales, que hay algunos fariseos que tienen una idea de Jesús que sí es buena. Él llega y de alguna manera dándole por su lado a Jesús, queriendo ganar su confianza y la verdad es que era un hombre sabio. Si usted va alguna vez a hablar con una persona y sobre todo si trae intenciones de convencerlo de algo, de venderle algo, de sumarlo a su equipo, llega usted como llegó Nicodemo con Jesús, dándole por su lado, diciendo las cosas buenas, lo positivo. E incluso había una regla, ¿verdad? Que si vas a regañar a alguien, que te avientes 2 cosas positivas por una negativa. Ya ahí está como que la formulita. Si usted necesita decirle a alguien algo negativo, empiece diciéndole 2 cosas positivas antes de soltar la negativa. Y esta está como comprobado, ¿verdad? Que en estudios sociales de que realmente conlleva mayor efecto en la persona que está escuchando. Ahí porque nosotros somos así, nuestra naturaleza. Si alguien llega regañándote, si alguien llega diciéndote cosas malas sobre ti, te cierras. Ya no vas a escuchar nada más de lo que diga. Ahora, los músicos, háganse, multiplíquenlo por 2, ¿verdad? Yo que tengo un director, el trabajo difícil del director es tener que decirle a los músicos que están haciendo mal, que se equivocaron. Y pues bueno, de ahí hay diferentes formas. Hay directores que sí aplican esta regla de 2 cosas positivas por una negativa. Hay unos que se avientan 18 negativas por a lo mejor media positiva y ya cada quien verá lo que le funciona. Pero Nicodemo llegó, siento yo, con lo que él pensaría que le venía funcionando. Nicodemo, como les decía yo, era un principal y cada persona que está en un puesto de influencia, de poder, es una persona que ha sabido ganarse a lo mejor de cierta manera ese lugar. Y seguramente Nicodemo ya había llegado con otras personas para convencerlas de ciertas cosas, más o menos con esta estrategia, más o menos diciéndole las cosas buenas. Pero en particular, yo creo que Nicodemo esperaba una respuesta de Jesús muy favorable. Porque los fariseos, siendo un grupo con mucho poder y con mucha influencia, estaban atacando a Jesús. Eran el mayor peligro para el crecimiento del movimiento de Jesús. Los fariseos seguramente desde entonces ya habían dado muestras de que estaban dispuestos a lo que sea contra Jesús. A poner el dedo contra él con los romanos, a tratar de matarlo, como llegó un punto en donde dice que lo intentaron despeñar o matarlo. Entonces, Nicodemo a lo mejor se imaginó que Jesús iba a abrir los ojos así grandes. ¿A poco sí? Oye, qué buena onda. ¿A poco sí hay unos que sí están pensando que yo vengo de Dios, qué suave? Y yo no sé, pienso que Nicodemo traía esta idea de que quería vindicarse con Jesús. Quería vindicar una facción, una parte, o a lo mejor a todos los fariseos, no sé. Pero él empieza diciendo, yo creo que tú vienes de Dios. Entonces Nicodemo ya estaba dando muestras de que él tenía una mente abierta, que él estaba, como luego decimos, ¿verdad? Que estaba en la onda, él sí estaba en lo que estaba sucediendo. Era una persona que tenía los ojos abiertos, veía cómo Jesús tenía jalón, tenía ese carisma para la gente, lo veía. Y seguramente ellos, los fariseos, no lograban
tener ese carisma, ese jalón con la gente, solamente porque tenían influencia, solamente porque les imponían cargas pesadas, era que la gente ahí andaba con ellos y iba con ellos, pero ellos veían que Jesús tenía algo diferente y ninguno, la mayoría de los fariseos no estuvo dispuesto a admitirlo, excepto este hombre Nicodemo. Este hombre Nicodemo sí llega y le dice lo que probablemente ningún fariseo volvió a decir mientras Jesús estaba vivo y caminando aquí por la tierra, y es que le dijo directamente: yo creo que tú vienes de Dios. No, hay una manera definitiva de decidir si tú vienes de Dios, y es que las cosas que tú haces, los milagros que tú haces, la enseñanza, como tú la das, dice en otro lugar, ¿verdad? Que ningún hombre había hablado como este. Entonces dice: yo creo que tú vienes de Dios, porque no hay forma que alguien que no venga de Dios pueda hacer estas cosas. Todo andaba bien. Pero lo que le dice Jesús, así contrario, así como que yo creo que lo dejó completamente, si la conversación transcurrió así literal como la escribió aquí el apóstol Juan, pues seguramente ha de haber confundido mucho a Nicodemo, porque no tiene nada que ver. No le da por su lado, no responde, no cae en esa manipulación humana de darle dos positivos y uno negativo. Jesús no se va por nada de ahí, no lo sorprende. Ni siquiera lo emociona el hecho de que este hombre principal haya llegado. Él empieza hablando de un tema que hasta ahorita seguramente Nicodemo ni se hubiera imaginado. Dice: tú necesitas nacer de nuevo si lo que tú quieres es ver el reino de Dios. No vengas queriendo decir: es que yo sí lo estoy viendo, que tú eres de Dios, yo sí alcanzo a ver esto del reino que tú hablas. Dice Jesús: es que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y hermanos, a veces, ¿verdad? Nosotros también queremos, como Nicodemo, reconocer las cosas que hace bien Jesús. Queremos reconocer lo positivo para nuestra vida, que es asistir a una iglesia, que es pertenecer a una comunidad, y lo reconocemos. Pero Jesús, cuando nos ve, Él va directo al problema. Él va directo al meollo. Él pone su dedo en donde necesita ponerlo. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Yo creo que Jesús le estaba dejando muy en claro que Nicodemo estaba ciego al reino de Dios. A pesar de que había ido, a pesar de que estaba confesando que Jesús era de Dios y que las cosas que él hacía solamente alguien que venía de Dios lo podía hacer, Jesús le estaba dejando ver claro a Nicodemo que él estaba ciego al reino de Dios por un detalle muy interesante. Seguramente ustedes ya lo han pensado, seguramente ya lo vieron. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Y es un detalle interesante y además muy importante, porque en esa época no era como ahorita que están las luces mercuriales, ¿verdad? Una en cada esquina, o incluso en cada cuadra tenemos 2 o 3 luces mercuriales, tenemos estas bonitas lámparas LED. En esa época se hacía de noche y no había otra cosa más que dormir, meterse a la casa. Realmente tenía que ser un acontecimiento sumamente importante para que la gente anduviera la noche afuera. Pero por lo general, si usted ha estado en alguna ranchería, en la sierra, donde no hay luz eléctrica, usted se da cuenta de que se esconde el sol y ya no hay nada que hacer, que es peligroso, porque la noche está hecha para dormir. Ahora sufrimos mucho aquí en la ciudad de insomnio, y las personas dicen: es que yo no puedo dormir de noche. Y leí yo una vez que alguien recomendaba, decir: si tú eres de estas personas que tienes insomnio, necesitas estar en un lugar que no tiene electricidad, porque el cerebro está programado para que en cuanto se oscurece, manda la señal de que el cuerpo necesita dormir, necesita descansar. Hoy en día, gracias a todas estas lámparas, gracias a todos nuestros dispositivos móviles y nuestras pantallas, el cerebro nunca se da cuenta que se oscurece, el cerebro nunca se da cuenta de que es de noche, no manda la señal necesaria que le indica al cuerpo que necesita dormir. Y entonces ahí está el cuerpo generando lo que se necesita para mantenerse despierto, y ya cuando incluso queremos dormir, no podemos dormir por lo mismo. Entonces, el detalle que incluyó aquí Juan de decir que Nicodemo había venido de noche,
nos hace entender una cosa. Nos hace entender que este hombre que venía con Jesús a declarar que él, oye Jesús, yo sí creo que tú eres de Dios, pero necesito hacerlo de noche. Yo necesito hacerlo en un momento en donde toda la gente ya está en sus casas. Yo necesito un momento en donde nadie se dé cuenta. No hay de que ahí las ventanas y poder ver hacia afuera la calle. Era una oscuridad completa por lo general. La idea era que Nicodemo estaba escondiéndose. Él tenía algo que no le permitía revelar este encuentro con Jesús. Había una reputación, si pudiéramos llamarlo así, había un cierto ego, había algo en Nicodemo que no le permitió ir durante el día. Algo que Nicodemo dijo, mejor yo me guardo, a lo mejor se echó una siestecita por ahí de las 4 o 5 para estar despierto, y ya cuando se fue oscureciendo se despertó y dijo, ahora sí vamos a ver a este Jesús. No sé, siempre hemos visto este detalle de la noche, como eso, y yo creo que corresponde con lo que Jesús le dice. Porque Jesús no lo felicita por esta aseveración, como en su momento, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú vienes de Dios, y Jesús le dijo, bien, esto es una revelación que te llegó del cielo. Jesús no usa eso con Nicodemo. Jesús no le dice a Nicodemo, bien, esto es algo que te reveló el cielo. De hecho, le dice lo contrario, le dice, tú no puedes ver el reino de Dios, tú no puedes, por un detalle muy importante, y es que tú necesitas nacer de nuevo. Y esto de nacer de nuevo, hermanos, es lo que nosotros como cristianos necesitamos estudiar, entender lo que significa, porque podemos andar mucho como Nicodemo, pensando que le estamos haciendo un favor a Jesús, pensando que le estamos dando por su lado, pensando que Jesús nos va a recibir con los brazos abiertos simplemente porque, pues sí, yo creo. Hay muchas personas, ¿verdad?, que ya tienen la frasecita así prefabricada, yo creo mucho en Diosito. Ya viven como sea, pero yo sí tengo mucha fe. Y tienen ya las frases, ¿verdad?, pensando así, ¿y aquí cómo me ves? Yo sí creo mucho en Dios, y yo al de arriba. Y ya tenemos sus frases pensadas que nosotros estamos quedando bien con Jesús y que con eso estamos a salvo. Y pensamos que podemos llevar una vida siempre y cuando sea de noche, siempre y cuando bajo el cobijo de las tinieblas nos permita quedar bien con Jesús mientras mantenemos nuestra vida intacta. Y entonces Jesús le dice lo que Nicodemo estaba enceguecido para ver. Tú necesitas un cambio en tu naturaleza, ¿verdad? A lo mejor Nicodemo tenía con la idea de decirle a Jesús, ¿verdad? Tú nos puedes ayudar a nosotros te podemos ayudar a ti, vamos haciendo un equipo, vamos formando esto, pero Jesús no tenía ninguna necesidad. No tenía ninguna necesidad de lo que Nicodemo le podía ofrecer. Él necesitaba darle el mensaje a Nicodemo de la importancia de nacer de nuevo. Nacer, hermanos, es lo que nos da una identidad, el lugar en donde naces, la familia donde naces, la situación, ¿verdad?, económica, la clase, todo es importante, todo es tan determinante. Y yo creo que nadie lo tenía tan claro como este hombre Nicodemo. Este hombre Nicodemo nació, fíjese, en el pueblo escogido de Dios, en una familia que le dio la oportunidad de convertirse en un hombre de religión. No cualquiera podía ser. La gente humilde se tenía que dedicar a oficios y difícilmente iban a poder llegar a ser un hombre como lo era Nicodemo. Entonces Nicodemo, él ya se sabía agradecido de dónde había nacido, de en qué momento había nacido, de cómo había nacido, en qué familia había nacido. Entonces Nicodemo no tenía ningún problema. Y fíjese cómo no Jesús le hizo esta aseveración, por ejemplo, a la mujer, en la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no le dijo esta aseveración a la mujer? Seguramente esta mujer, si ella hubiera pensado, hubiera preferido ser de los judíos en vez de los samaritanos.
por todo este problema religioso que hay entre samaritanos y judíos. Seguramente yo hubiera deseado, pues yo preferiría haber nacido hombre y no estar cargando con la afrenta y la vergüenza que significa ser una mujer que no tiene esposo, que ha tenido 5. Y Jesús no le dijo a ella, Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre que sabía que se había sacado la lotería en los nacimientos, que lo había tenido todo desde que nació, que cumplía todas las expectativas. Él no tenía ninguna necesidad de siquiera pensar en nacer de nuevo. No había necesidad, no había nada que él quisiera cambiar, que un nuevo nacimiento le pudiera dar. Él quería solamente a lo mejor añadirse a Jesús. Quería solamente que Jesús le diera un par de reglas, un par de cosas nuevas que hacer, porque Nicodemo estaba acostumbrado a imponerse a lo mejor rigurosos normas de vida, cumplirlas y sentir en ese cumplimiento una satisfacción interna. Y entonces Nicodemo a lo mejor estaba dispuesto a que Jesús le dijera algo que tuviera que hacer, pero él no se imaginó que Jesús le iba a pedir y le iba a decir que era necesario que toda su naturaleza debía cambiar. Hermanos, eso es el nacer de nuevo. Es lo que le estaba hablando Jesús a este hombre. No es que tú nomás necesitas una cierta actualización, ¿verdad? Ahora con todo el tema computacional, pues a lo mejor tienes tu juego nuevo, el más moderno, pero al año que entra ya tienes que bajar una aplicación más, tienes que bajar un plugin, tienes que bajar algo más para que ahora sí se actualice y no sé qué. Algo así muchas veces pensamos que nosotros necesitamos de Dios. Nicodemo era alguien que tenía su vida en orden. Nicodemo era alguien que tenía todas las cosas como él seguramente las planeó, las quería. Y solamente vio en Jesús un maestro que le podía añadir 2, 3 ideas, 2, 3 actividades, no sé. Pero lo veo tan reflejado en nuestra vida, hermanos, que pensamos que se trata solamente de hacer o no hacer ciertas cosas. Pero Jesús va al grano. Jesús va al meollo del asunto y dice, es que no se trata de lo que puedas hacer o no puedas hacer. Se trata de un cambio en tu naturaleza. No es hacer, es ser. Es de lo que estaba hablando Jesús con este hombre. Y es lo que nos quiere enseñar a nosotros, hermanos, que aprendamos. Que no se trata solamente del concepto que pueda tener la gente allá afuera. A lo mejor, es que los cristianos no toman, no fuman, no bailan y no dicen malas palabras. Entonces, cumples esas 4, poquito más, poquito menos, y eres cristiano. Y Jesús dice, es que no se trata de eso. No se trata de lo que tú puedes o dejas o empiezas a hacer. Muchas veces es lo más fácil, muchas veces es lo que quisiéramos que Jesús nos dijera. Era lo que Nicodemo estaba esperando de Jesús. Nicodemo estaba esperando una colaboración, un pacto ahí entre ellos para ver cómo podía beneficiarse unos a otros. Y Jesús le dice, nada de lo que has hecho, nada te ha acercado al reino de los cielos. Él a lo mejor pensaba que Jesús le iba a decir, no, tú ya casi la tienes hecha. Nomás 2, 3 cosas, nomás esto, ¿verdad? Pero Jesús lo que le dice es que él necesita empezar de cero. Regresarte al punto de inicio. Y eso es el nacer de nuevo. Hermanos, como les decía, usted no viene a una iglesia. Usted es la iglesia. ¿Cuál es la diferencia de esto? Si para ti el cristianismo involucra venir a la iglesia en domingo, a lo mejor los martes de oración, los viernes, eso es el cristianismo para ti. Pero lo que la Biblia dice es que tú eres la iglesia, donde quiera que estés, todo momento, en tu casa, con los tuyos, en tu familia, en los que te conocen más cercanos, los que saben cómo roncas, cómo duermes, cómo comes. Todos los que conocen eso, ahí el Señor quiere que seamos luz. Ahí el Señor quiere que seamos la iglesia. En nuestros lugares de trabajo, donde la gente ve si somos puntuales, donde la gente ve si le echamos ganas, donde la gente ve si hicimos lo que se nos pide. Ahí somos la iglesia.
Entonces necesitamos nosotros como dejar de creer que se trata de hacer y de venir, cuando Jesús está diciendo, no es hacer, es ser. Y necesitamos entenderlo, hermanos. Y necesitamos saber, cuando Jesús habla con este hombre rico, se me figura como que se asemejan en ciertos aspectos estas historias, porque este hombre rico era una persona intachable. Era una persona que había vivido su vida así. En todo el entendimiento que ellos tenían de lo que Dios les pedía, Él lo había cumplido. Pero sabía que algo necesitaba. A diferencia del hombre rico, del joven rico, ¿verdad? Él no tuvo que ir de noche. Él a lo mejor estaba un poquito más confiado, tenía menos que perder, por así decirlo. Pero Jesús, en vez de decirle, no, tú ya la tienes hecha, ya prácticamente tú despreocúpate porque has vivido tu vida como se debe, tú das a los pobres, tú haces esto, tú haces lo otro. Jesús le dijo, deshazte de tu riqueza. Y lo que entendemos de eso es que este joven había hecho de la riqueza su identidad. Las riquezas para este hombre era su identidad, era lo que lo caracterizaba, era la diferencia con otros, era lo que lo hacía único y especial. Y claro, las riquezas pueden hacernos sentir eso a todos, ¿verdad? Pero no nomás la riqueza, hay muchas cosas que nosotros buscamos hacer nuestra identidad. Hay muchas cosas que nosotros al obtenerlas, al tenerlas, las queremos conservar y decir, esta es mi identidad, esto es lo que soy yo. Y cuando llegas con Jesús y le dices, oye Jesús, mira, mi identidad pues está bastante chida, está bastante bien, mira, está pulidita, está recién pintadita, ¿no? Y Jesús dice, tienes que empezar de cero. Nada de esa identidad que tú llegues te sirve para ver el reino de Dios. Tienes que empezar de nuevo. Tienes que deshacerte de esa identidad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tan drástico el Evangelio de Jesús? ¿Por qué Jesús se muestra tan drástico en hacernos sus discípulos? Pareciera de alguna manera que lo que Jesús menos quiere es tener discípulos. Porque la lógica humana muchas veces nos hace creer que si tú quieres más gente tienes que bajar estándares, tienes que hacer las puertas más anchas, tienes que permitir que la gente se sienta más cómoda, que no les quiten nada, que ellos puedan llegar como están. Y Jesús lo que hace es exactamente lo contrario. Jesús le dice, nada de lo que tú tienes, nada de lo que, con lo que tú naciste, con lo que tú crees que te ha acompañado toda tu vida, lo necesitas para ver el reino de Dios. Necesitas empezar de cero, necesitas regresarte. ¿Por qué? Y en el versículo 6 está la clave. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También el apóstol Pablo habla acerca de esto. Nosotros a veces pensamos que lo que es carne con una pulidita, lo que es carne con a lo mejor un trabajo ahí, un buen trabajo de remodelación, ya va a ser espíritu, ya va a poder ser parte del reino de Dios. Pensamos que las cosas con las que nacemos, lo que es nacido de la carne puede llegar a ser espíritu si le echamos ganas. Las cosas de la carne pueden llegar a ser espirituales si hago ciertas normas espirituales, si oro mucho, si voy mucho a la iglesia. Entonces lo que es nacido de la carne va a poder llegar a ser espíritu. Pero lo que Jesús está diciendo es que una vez que es nacido de la carne, no puede ver el reino de Dios. Lo que le estaba diciendo a Nicodemo es que no se trata de algo físico, ¿verdad? Lo hace la duda que tenía Nicodemo, ¿cómo podría ser esto? Jesús le dice, tiene que ser nacido del Espíritu. ¿Y esto cómo? ¿Y eso qué? Estaba así como ok, ya entendí, sí, nacer de nuevo, sí, pero ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Y Jesús le dice algo que lo deja todavía más perplejo. O sea, siento yo que en vez de aclarar las dudas de Nicodemo, le estaba haciendo todo lo contrario. Le dice, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se imaginan qué cara pudiera haber puesto Nicodemo? Ok, ya. No la entendí. Vemos por las respuestas, cada vez que responde Nicodemo, cada vez era una respuesta más cortita hasta que ya Nicodemo se queda completamente callado. Y es que, hermanos, lo que la Biblia enseña es que tiene que ser un cambio de nuestra naturaleza. Se tiene que transformar por medio de una renovación, de que termina y empieza algo nuevo. Es el nacer de nuevo. Y es algo que no podemos entender y a veces eso nos frustra tanto a nosotros como seres humanos. Nos frustra que no podemos controlar. Quisiéramos que Jesús nos hubiera dado un mapa, ¿verdad?, de cómo va a ser la vida cristiana. ¿Y cómo empieza? Pues la vida cristiana primero vas a una iglesia y ahí primero y la escoba. Ahí todos los domingos tempranito la escoba, ya después pasas y eres ujier, ya después pasas y eres de los que hacen la proyección, ya si le sigues ahí, llega a ser de los de la multimedia, acá con el hermano Lalo, y luego le sigas avanzando y llega a ser músico, y ya si quieres seguirle todo, pastor. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está el caminito, todo tienen que seguir, y a lo mejor como seres humanos quisiéramos que nos dieran algo así, quisiéramos que nos dieran el 1, 2, 3, y lo que Jesús le dice a Nicodemo es algo que parecía no tener sentido. Le dice, tú escuchas el viento, lo sientes el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. A lo mejor pudiéramos pensar, ¿verdad?, que con los globos meteorológicos y todo eso podemos entender, pero Jesús estaba diciendo algo más profundo, sobre todo para la concepción de este hombre. Está diciendo, el viento es algo que solamente puedes sentir, pero que es algo que no controlas, algo que tú no sabes cuál es su siguiente paso, cuál es su siguiente parada. Es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, es algo que tú no puedes controlar. Pierdes el control, tienes que rendirlo, el control de cómo quieres tú que tu vida se vaya desarrollando. El nacer de nuevo es algo que tú pierdes, esa sensación de control, esa sensación de que tú vas guiando tu vida. Es una sensación en donde te abandonas a lo que Dios quiere hacer contigo. Es algo nuevo, es algo diferente, es algo que no lo puedes copiar de otro lugar, es algo que tú no puedes solamente tomarlo y decir, yo voy a hacer mi versión, y como dicen la palabra tropicalizarlo, ¿verdad? Lo tropicalizas para ti, te lo acomodas a lo que tú conoces y tú te gusta y tú te quieres, y esa es la vida cristiana. Y lo que Jesús le está diciendo a este importante hombre, ¿verdad?, una y otra vez, de diferentes maneras, este hombre, es algo que tú no tienes el control. Es algo que tiene que, así como tú no decidiste, a lo mejor, ¿verdad?, tú no tuviste ningún control en el nacer, el nacimiento, fuiste completamente dependiente de una madre que te gestara y que fuera el parto y que te cuidara. Hay un proceso en el cual tú pierdes, ¿verdad?, esa sensación de decisión. El día de ayer estábamos aquí pintando y para mí fue muy significativo, porque pues yo quisiera pedirle a Monchis, ¿te puedes poner de pie, Monchis? El día de ayer Monchis hizo su declaración de fe y estábamos platicando aquí mientras pintábamos. Y él me dijo, yo siento que yo quiero hacer una declaración de fe. Y fuimos allá, un aplauso. Gracias, Monchis. Para mí fue muy especial guiarlo en una oración. Pero yo le decía, ¿verdad?, de mi manera muy simple, muy sencilla, le decía, el nuevo nacimiento en la vida cristiana no es un rito, no es que tienes que estar en cierto lugar o tiene que guiarte el que es el pastor de la iglesia, no tienes que estar en una posición, no tienes que, tiene que estar cierta música sonando, no tienes que estar sintiendo cierta emoción en tu interior. El nuevo nacimiento es algo que Dios hace que suceda, como Él hace que el viento sople, que tú no lo entiendes cuando empieza, tú no sabes, a lo mejor con toda nuestra tecnología hemos logrado descifrar
cuándo va a pasar el viento, cuándo va a empezar a soplar el viento, pero no podemos controlarlo. No podemos decir, necesito que empiece a soplar un aironazo fuerte aquí para que se lleve toda esta basura y controlarlo. No hay eso en el ambiente, ¿verdad? Y eso es el nacimiento. Es algo que tú no puedes controlar, no puedes manipularlo, no puedes decir, es que necesita estar en una iglesia, necesita estar de cierta manera, necesita alguien decir esta oración. La oración de fe, hermanos, es algo que no crean ustedes que aparece en la Biblia, no es un mandato bíblico, es algo muy práctico en la vida cristiana para los evangelistas, que sobre todo aquellos que en 1700 viajaban de pueblo en pueblo y iban predicando y buscaban esta confesión, porque como dice Pablo, ¿verdad? Se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, se fue desarrollando esta oración y a lo mejor ya tenemos como estructurada, pero eso no es necesario. El nuevo nacimiento es algo que Dios da cuando Él quiere. Y yo así le decía ayer a Monchis, no es necesario que fuera yo, no es necesario que fuera la iglesia. Dios, yo sé que Dios ya empezó a hacer una obra y solamente la confesamos, solamente lo confesamos, ¿verdad? Como una declaración a nosotros mismos y podemos hacerlo a veces si estamos en un auditorio grande, podemos levantar nuestra mano y decir como una confesión. Pero el nuevo nacimiento es algo que no depende de eso. El nuevo nacimiento es algo que solamente Dios puede dar. Y hermanos, ¿por qué estaba Jesús y por qué está Jesús tan interesado en el cambio de naturaleza? Dice que ya para el final, ¿verdad? Del pasaje que les decía, que leímos, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice, el que practica la verdad viene a la luz. No es que nuestras obras produzcan la luz. No es que si yo hago ciertas cosas, la luz, ¿verdad? Se va a producir. Como seres humanos no podemos reproducir, no podemos controlar la luz de Dios, el rayo de luz que viene de su presencia. Solamente podemos acercarnos a Él. Pero en la naturaleza humana, en lo que decía en el versículo 6, lo que es nacido de la carne no resiste la luz, busca esconderse. Y es por lo que Jesús estaba diciendo y era muy enfático en esto: necesitas cambiar tu naturaleza, necesitas empezar de cero, necesitas que todo lo que hasta ahorita has construido y hasta ahorita lo que tú crees que puede ser la luz, necesitas cambiarlo a una naturaleza que busca la luz. Y la luz, dice Jesús, es algo que expone tus obras, es algo que te incluso puede llevar y provocar que seas reprendido, que la gente conozca lo que haces y lo que eres y pueda haber una reprensión. Pero cuando tú no deseas, cuando tú lo prefieres esconderte, entonces es una definición de que estás en esta naturaleza primera, nacido de la carne. Y lo veo yo tan claro, hermanos. Lo veo yo tan claro con Nicodemo. Porque este era un hombre justo, recto. Era un hombre con su vida todo en orden. Todo estaba bien. Incluso había visto en Jesús algo diferente. Y no solamente diferente como había visto a otros líderes diferentes. Él había visto que Jesús venía de Dios. Él lo pudo percibir. Y a lo mejor pudiéramos pensar, ¿verdad?, que ya con esto es suficiente. Pero Jesús le reveló, le dijo, mientras tú no ames la luz, siempre vas a buscar el cobijo de las tinieblas. Vas a preferir esconder ciertas cosas. Tu identidad, tu naturaleza te va a pedir que la protejas,
que la cobijes, que la apapaches de una manera que te va a ir alejando de la luz más y más y más hasta el punto donde ya no se pueda regresar. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Fíjese cómo nosotros pudiéramos hacer todas las cosas, todas las características que pudiéramos pensar que tiene un cristiano. Cómo pudiéramos conducir una vida que pareciera cristiana de principio a fin. Pero si no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo, que no podemos controlar, la obra del Espíritu Santo que Él da el nuevo nacimiento, podemos llegar a estar solamente como Nicodemo, buscando las tinieblas y convirtiendo algo tan bueno como acercarse a Jesús, como a reconocer a Jesús en algo cubierto por el velo de la noche, por las tinieblas. Y necesitamos nosotros, hermanos, nacer a esta naturaleza que permite ser expuesta por la luz. No se trata de que ya somos perfectos, no se trata del ser cristiano de que ya no nos vamos a equivocar, de que vamos a ser mejores que las demás personas. Estamos lejos de eso, hermanos. Pero tenemos una naturaleza que busca exponerse, que no tiene problemas en ser expuesto a la luz y que nuestras obras quedan al descubierto. Hay cosas, ¿verdad?, que usted conoce. Hay cosas que solamente usted sabe, que a lo mejor podemos aquí estar toda la vida en la iglesia y que usted no va a saber sobre mí, yo no voy a saber sobre usted. Pero necesitamos entender que el nuevo nacimiento lleva, nos impulsa, nos empuja a revelar, a ser expuestos por la luz. Y si no hay un deseo de que esa luz exponga lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, podemos temer que no hayamos nacido de nuevo. Nosotros como cristianos debemos admitir que la luz va a encontrar cosas que no son agradables, que la luz va a encontrar cosas, obras que pueden ser reprendidas, pero queremos ser una comunidad que entendamos que todos estamos en este camino. No una comunidad cerrada porque todos somos perfectos, no una comunidad que juzga a los que llegan porque son diferentes a nosotros, sino entender que la luz está exponiéndonos constantemente a todos y nuestra respuesta a la luz, si hay un deseo de huir o hay un deseo de ser transformados, eso es el nuevo nacimiento, es lo que necesitamos pedirle al Señor que haga en nosotros. Ya no se vuelve a mencionar mucho de Nicodemo, hermanos, pero al menos en esta interacción Nicodemo ya no se sabe si volvió a decir algo, si le cayó el 20, si se fue, si se volvió un seguidor de Jesús. Pero la enseñanza se queda ahí, que nosotros necesitamos exponernos a la luz y permitir que haya un cambio en nuestra naturaleza, un cambio profundo. No solamente, ¿verdad?, una pintadita. A mí me sorprende cómo una pared que se veía toda agrietada, poco de yeso, una lija, sellador para pintura, y lo hace quedar como si nada. Pero el trabajo que el Señor quiere hacer en el hombre es hacer hombres nuevos, no solamente mejorarlos, no solamente darles una rezanada, una pulida a lo que ya tenemos, a nuestra identidad. Él quiere hacer algo nuevo y entregar ese proceso en sus manos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás interesado. Tú eres el primer interesado en transformar nuestra naturaleza. Nos reconocemos, Señor, pertenecemos a una naturaleza que ha buscado las tinieblas, que ha buscado, Señor, ser cobijados, que nadie se exponga, el que nadie vea lo que somos. Pero, Señor, tú nos estás llamando a tu luz. La condenación, Señor, no es que tú no te acercaste. La condenación no es que nosotros no hicimos a lo mejor lo suficiente. Solamente es acercarnos, Señor. Permitir que esa luz alumbre nuestro corazón, nuestras obras y decirte, Señor,
no entiendo. Así como el viento, que no puedo controlarlo, que ni sé de dónde viene ni a dónde va. No entiendo tu obra, Señor, pero quiero entregarme a ti. Que tú puedas tomar, Señor, mi vida y comenzarla de cero. Y, Señor, tú guiar la vida, tú guiar como guías, Señor, el viento, como guías esos huracanes, o como guías, Señor, el clima, que así lo guíes tú nuestra vida. Señor, que no luchemos en contra de tu guianza en nuestra vida, que permitamos que tú la transformes en la manera que tú necesitas hacerlo. Gracias, Señor, te damos por lo que tú ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que tú vas a hacer.